Perfecto, Marcelo. Muchas gracias. Un segundo, le voy a compartir pantalla. Muchas gracias, Marcelo. Y, y- ahí sí. Eh, están viendo una presentación, ¿cierto? Si alguien me lo Sí, confirma. profesora, estamos viendo la Sí, presentación. perfecto. Listo, Sí, sí. presento. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, ya siendo las 7:10, creo que hora prudente ya para dar inicio a la primera sesión. Normalmente vamos a empezar a las 7:05, así que para que se conecten como un poquito más a la hora. Ya estábamos esperando por ser la primera clase. Bueno, como decía, vamos a dar inicio a la primera sesión del bootcamp de análisis y visualización de datos. Mi nombre es Rosa Velázquez, me presenté dentro de la semana pasada que tuvimos la charla de bienvenida, por si algunos no estuvieron. Bueno, yo soy Rosa Velázquez y estaré como acompañándolos y guiándolos a través de como estas clases sincrónicas teóricas. Carlos va a ser quien los va a guiar los días sábados, en donde pueden con él tener dudas más específicas y técnicas con respecto a cosas que no vayan entendiendo funcionando dentro del bootcamp. Eh, Antes de iniciar con el contenido oficial del programa, creo que es importante establecer cuál va a ser la metodología y la reglamentación de este curso, así que he preparado una presentación de cierta forma introductoria, la cual nos va a permitir conocer el funcionamiento del bootcamp desde la perspectiva de evaluaciones y qué es lo que se espera que ustedes consigan al finalizar este programa, este curso o este bootcamp vaya a ser como ustedes lo quieran llamar. Eh, Dicho esto, yo creo que ya es momento de iniciar y un poquito dar los principales lineamientos. Bueno, el objetivo general de este bootcamp de análisis y visualización de datos es proporcionar a cada uno de ustedes las habilidades necesarias para que puedan extraer información valiosa a partir de los datos, utilizando estas herramientas y técnicas de análisis y visualización de datos. Además, dentro del bootcamp o dentro del programa y dentro de lo que vamos a ir desarrollando, se incluirán algunos conceptos básicos, tanto de programación como estadística, con el fin de respaldar y complementar un poco el conocimiento que cada uno de ustedes pueda poseer o pueda obtener. En otras palabras, o otra forma de decirlo, la idea que nosotros pretendemos es ayudar a cada uno de ustedes a adquirir habilidades prácticas para trabajar con los datos de manera eficiente y eficaz, lo que les permitirá ya sea apoyar o en sí tomar mejores decisiones basadas en la información. Pues es para esto el tema de visualización de datos para lo que se enfoca, para el apoyo, para la toma de decisiones, utilizando los datos como una fuente importante de información. Al finalizar este bootcamp se espera que cada uno o cada una de ustedes obtenga una lista de competencias, las cuales las paso a detallar así de forma muy general. La idea general es que cada uno pueda identificar y definir problemas específicos que se pueden resolver utilizando técnicas de análisis y visualización de datos. También se pretende y se busca que cada uno aprenda a seleccionar cuáles son las herramientas y las técnicas adecuadas para este proceso de análisis y visualización de los datos y esta selección de técnicas sea de manera efectiva y eficiente. En esta misma línea se podrán crear visualizaciones efectivas y significativas de los datos para comunicar la información a otras personas, ya sea directivos, jefes o cualquier otra persona a la cual que ustedes les quieran contar qué está pasando con estos datos. Asimismo, serán capaces de comunicar los resultados de análisis y visualización de datos de manera clara y efectiva, utilizando las diferentes herramientas, formatos y técnicas, las cuales vamos a utilizar y vamos a ver dentro de este bootcamp. Y finalmente, a través de un proyecto, el cual va a ser en equipo, se espera que ustedes puedan trabajar, tal como dije anteriormente, se puedan trabajar en equipo y puedan resolver problemas y realizar el ciclo completo de un proyecto de análisis y visualización de datos. Con respecto a la organización del curso, las clases, tal como lo ha dicho Marcelo, van a ser grabadas y subidas. También la información, las PPTs que vamos a ver dentro de
o las presentaciones, perdón, que vamos a ver a lo largo de este bootcamp, también van a ser compartidas con ustedes en formato PDF y van a ser subidas al aula virtual. Es importante destacar que no siempre utilizaremos presentaciones o no siempre habrán slides de apoyo. Nosotros también, como lo comentamos en el curso de bienvenida, nosotros vamos la idea de este bootcamp es que sea un bootcamp práctico, entonces vamos a utilizar mucho código, muchos archivos, entonces estos archivos que utilicemos o cualquier material que generemos a lo largo de la clase, también va a ser compartido al día siguiente de nuestra clase, durante la mañana del día siguiente, con el fin de que ustedes tengan acceso rápido y puedan consultar todo este material. En el caso de que por A o B motivo el material no sea subido, pueden contactarse conmigo, contactarse con Marcelo, puesto que este material va a quedar a libre disposición de ustedes, entonces, y les va a servir de apoyo tanto para el proceso del trabajo final que va a haber, como también para que ustedes lo tengan y puedan recurrir a él en cualquier momento. Debido a que el curso igual se está haciendo tarde, es que hemos propuesto que exista un break de 15 minutos por sesión. Este break se supone está calendarizado para que se pretende que sea justo a la mitad de la sesión. Sin embargo, si ustedes encuentran que el contenido que estamos pasando es muy denso, que no sé, están cansadas por igual la hora y quieren hacer un break, no sé, supongamos que son antes de los 45 minutos, pueden tranquilamente proponerlo y en caso de que la mayoría de ustedes quiera y comparta la misma idea de que es momento de tomar un break, fácilmente podemos detener y después seguir. Así que, si bien está pensado para que sea justo a la mitad de la sesión, si es que, vuelvo a insistir, si es que están cansados, no tengan miedo o no tengan dudas de levantar la mano y decir, sabes que el contenido hasta ahora ha sido muy complejo y necesitamos, no sé, descansar, pararnos y dar una vuelta. Igual yo sé que la hora a ustedes es tarde, o sea, van terminando jornadas laborales extensas. Con respecto a las cámaras y los micrófonos, no es necesario encenderlas, queda a libre disposición de cada uno si es que quiere mantener el video activo o el micrófono activo a lo largo de la sesión. Lo que sí les voy a pedir es que para las consultas que tengan mientras voy haciendo la presentación o cosas por el estilo, por favor la hagan mediante voz y no mediante el chat, puesto que entre que estoy presentando, les estoy contando les estoy explicando, contando el tema del cual estamos hablando, me es como un poco difícil llegar al chat, ver el chat y además, si en el caso de que envíen un mensaje, lo voy a revisar después quizás no voy a responder a tiempo, entonces los dejo invitados e invitadas a que si es que tienen alguna duda o consulta, automáticamente activen el micrófono y me digan, Rosa, profe, o como ustedes quieran llamarme, tengo esta duda justo, no sé, justo lo que acabas de decir antes. Así también tenemos un feedback pronto de las dudas que tengan ustedes y la clase no se vuelve un monólogo mío, sino tenemos esta característica de interacción como si estuviéramos presencialmente, pero en esta distancia que nos permite Zoom. A forma general, va a existir un proyecto grupal y en cada presentación, eso, si bien lo que dije anteriormente, que no va a ser necesario encender las cámaras, salvo en las presentaciones. Las presentaciones, las cuales van a ser grupales, va a ser obligatorio que se enciendan las cámaras y los micrófonos de cada uno de los exponentes. Esto con la idea de poder verlos, de poder saber qué están haciendo, de poder saber que están atentos dentro de estas presentaciones. No son presentaciones largas, así que tampoco es que estén mucho rato con las cámaras encendidas. La planificación y contenido, sé que ya han sido compartidas con ustedes la planificación del curso en sí. Esta es una forma más general de visualizarla. Han habido unos cambios muy pequeñitos para poder incorporar, porque dentro de la planificación que se les envió no están incorporadas las fechas de entrega de proyecto. Así que creo que es importante destacar estas dos fechas, 29 y 5 de julio. El 29 de mayo va a ser la primera entrega y el 5 de julio va a ser una entrega final. Y también ha habido un cambio pequeño con respecto a esta semana, la semana del 12 al 13 de junio. Bueno, les voy a detallar semana a semana lo que vamos a ir haciendo. Bueno, la clase de hoy es una bienvenida y la introducción a lo que nos viene el tema de análisis de datos, donde pretendemos responder un poco la clase del día de hoy es un poco más genérica, es un poco más teórica, un poco más
no tan profunda como lo va a ser sí la clase de mañana y las clases subsiguientes. Es una clase más de un poco una toma de contacto con respecto al tema del análisis de datos y la bienvenida, y donde esta bienvenida que estamos dando con la normativa del curso y básicamente el funcionamiento de cómo van a ser las evaluaciones. Durante el día de mañana veremos ya un poco más de manejo de base de datos, donde trabajaremos con las herramientas, en este caso, RStudio y Visual Studio Code, las cuales están dentro de, o sea, hay dos videos dentro del aula virtual o de la plataforma Moodle que espero hayan podido ver y hayan podido instalar sin problemas. O sea, si mañana alguno dice que tuvo algún problema con la instalación durante los 5 primeros minutos de clase, podemos visualizarlo, podemos resolver esas dudas, y ya si los problemas son mucho más profundos, bueno, ahí tendrán a Carlos durante el día sábado, y con él ya pueden consultar así como más al fondo si es que los problemas son, no sé, que te toman más tiempo de resolución y cosas por el estilo. Bueno, del 22 de mayo al 6 de junio veremos el tema del preprocesamiento de datos con Excel, R y Python. Veremos estas tres herramientas porque son las herramientas más utilizadas. Sin embargo, es importante destacarles y contarles un poco que como la columna vertebral de este curso, o el foco principal de este curso, va a estar en Python. ¿Por qué en Python? Porque es el lenguaje que se está utilizando a día de hoy, que es el lenguaje que es más transversal, que es el lenguaje que permite muchas más grandes cosas dentro de todo este proceso de análisis de datos. O sea, va a ser decisión de ustedes si es que, no sé, quieren hacerlo, el proyecto final lo quieren hacer en Excel, en R o en Python. Es libertad de cada uno. Sin embargo, les cuento que la idea principal es, como vuelvo a insistir, el foco principal de este curso va a estar enfocado en Python. Supongamos una clase práctica de 90 minutos, las 2 horas que tenemos, vamos a trabajar 1 hora solamente en Python, y toda la otra hora que queda vamos a trabajar en R y en Excel, o vamos a hacer similitudes. Por ejemplo, esto en Python que hicimos toda la hora de clase se hace de esta forma. En R, para hacer esto mismo, tenemos que usar esta nomenclatura, y en Excel tendríamos que usar esto. Entonces, siempre partimos como Python, como nuestra base, como nuestro lenguaje principal, y los otros son, esto podrías hacerlo así, o podrías hacerlo así utilizando estas otras herramientas. Así que es como para que lo tengan un poquito claro. Bueno, después, como decía, el 29 de mayo va a estar la primera entrega. Más adelante les detallaré, más adelante en los siguientes slides les detallaré qué va en cada una de las entregas. Después seguimos la semana del 12 y 13 de junio, donde veremos ya el tema de versionamiento de GitHub, y en estas 2 semanas donde hay un principal cambio, puesto que es Carlos quien estará a cargo de estas clases, puesto que, como se presentó esa vez, es ingeniero civil informático de profesión y tiene un alto conocimiento como en temas de versionamiento, y el tema de que trabaja con equipos multidisciplinarios, donde se integran distintas personas dentro de esta misma herramienta. Entonces, es la persona más apta y más adecuada para explicar todo este proceso. Si bien yo ocupo GitHub como herramienta de versionamiento, lo ocupo a nivel personal, un poco más para mostrar mi perfil, más allá de cómo utilizarlo en sí, como para versionar y utilizarlo con distintas personas y distintos equipos de trabajo. Entonces, dada esa afinidad o esa diferencia que tenemos con Carlos, hemos creído que es la persona más óptima para enseñar esto, y para que a ustedes realmente les sirva y les sea útil como lo pretendemos usar dentro de este módulo. Bueno, después seguiremos con el análisis exploratorio de datos, donde ya dejaremos Excel de lado y utilizaremos R y Python. Vuelvo a insistir, Python va a ser como nuestro caballito de batalla, y R va a ser como esto podríamos hacerlo en R de la siguiente forma. Siempre es Python y después viene R. La semana del 4 de julio ya entraríamos a la última semana de clases, veremos el tema de visualización de datos y comunicación de resultados, y el 5 de julio está planificada la entrega final en la primera hora, y la hora final el tiempo final que quede a una pequeña demostración de cómo funcionan las herramientas pagadas, porque tanto R como Python son herramientas open source, las cuales no pagamos, las cuales solamente podemos utilizarlas, pero el día 5 de julio veremos y profundizaremos un poco más, o no profundizaremos, sino haremos una demo o una pequeña demostración de cómo funcionarían estas herramientas de pago, cómo lo que hemos hecho hasta ese día lo podríamos hacer utilizando herramientas como Tableau, como Power BI, quizás ClickView si es que nos llegamos a conseguir una licencia entre medio, pero la idea es más enfocada a Tableau, Power BI, para que ustedes vean cómo funciona, y en el caso de que, no sé, tengan una entrevista con respecto a que están postulando un cargo de análisis de datos, ustedes digan, sí, yo bien, no manejo esta herramienta, pero sí conozco que existe, sé cuáles son
sé cómo hacer esto mismo, sé usarla. Entonces la idea es un poco, podemos existir este curso, un curso genérico que pretende brindarles herramientas y un poco de conocimientos, de herramientas de análisis y visualización de datos. Entonces la idea es que se vayan con el mayor conocimiento de todo esto. Entonces una demo final hemos encontrado que es como conocimiento que ganan para que ustedes puedan el día de mañana enfrentarse y decir que sí, si conocen una de estas herramientas de trabajo. Bueno, con respecto ahora sí al proyecto grupal, es un proyecto máximo de 3 personas y consta de 2 entregas. Máximo de 3, pero es imposible que sea una sola persona, puesto que una de las competencias que hablamos al principio tiene que ver con el tema del trabajo en equipo. Además, en todo este proceso de análisis de datos siempre es necesario tener una segunda mirada, puesto que cuando nosotros presentamos los datos, cuando lo elaboramos nosotros mismos y nos corregimos nosotros mismos, de cierta manera tenemos un sesgo, o sea, a veces uno se termina enamorando de la solución que uno propone. Entonces es necesario que sí o sí sea más de una persona y máximo 3 personas, porque igual tampoco somos tantos. Entonces la idea es que cada equipo se pueda autogestionar eh, de forma individual y por insistir, el grupo es como mínimo 2 personas. Si hay alguno que quiere ser de 4, no hay ningún problema. ¿Alberto? Hola, Hola. disculpa. Sí, dime. Bueno, yo no sé si el resto se conoce o no. Yo no conozco a nadie más, por lo tanto, no sé si ustedes van a definir los grupos No, o sea, se va a hacer que ustedes no entiendo de qué manera nosotros, si no nos conocemos ninguno, podríamos ponernos de acuerdo para formar un grupo. ¿entiendes de qué manera se puede? A ver, no lo sé, o sea, como si fuéramos, no sé, supongamos que si fuéramos en clases presenciales, yo creo que va a ser la misma forma. Quizás podemos organizar nosotros los grupos si ninguno está de acuerdo, o sea, si ninguno se quiere poner en contacto con otro. No sé, desconozco si se conocen entre ustedes, alguno de ustedes, más de 2 personas, pertenecen a alguna empresa o algo por el estilo. Si la mayoría está de acuerdo, podría organizar yo los grupos, pero tampoco va a haber una afinidad, va a ser una selección aleatoria de personas. Vuelvo a insistir, la idea es que ustedes tengan la capacidad en este trabajo en equipo de lidiar con distintas competencias que tiene cada persona. O sea, los grupos interdisciplinarios siempre están conformados por no necesariamente personas afín. Entonces, si no pueden elegir ustedes sus grupos, porque no se conocen, porque no tienen contacto entre ustedes, los puedo formar perfectamente yo, pero va desde esa base, desde que no, de que los grupos van a ser seleccionados aleatoriamente. Sandra. Hola Rosa, ¿cómo estás? Bueno, al Vengas. igual que el compañero que comentó recién, yo tampoco conozco a ninguno del grupo, pero sí me gustaría saber si nos van a entregar información para poder, en el fondo, contactarse con alguien y poder armar el grupo. O sea, yo no tendría problema en al azar elegir a alguien, pero los datos, los correos o como comentaba alguna compañera en el chat, generar un WhatsApp de grupo. Sí, eso sería una muy buena idea, quizás generar un WhatsApp de grupo y voy a hablar con Marcelo, si es que estás ahí. Sí, aquí estoy, Rosita. Eh, no me esperaba esta pregunta. ¿Tú podrías generar eso como un WhatsApp de grupo para que puedan compartir datos entre Sí, ellos? claro, ningún Comunicarse problema. entre ellos mismos. Vamos a generar un WhatsApp y lo vamos a hacer, vamos a anexar los teléfonos de cada uno de ustedes, si ninguno se opone con eso, para que se puedan colocar de acuerdo respecto a eso. Digamos, si no es efectivo el tema, a lo mejor tendremos que designar, digamos, quizá los grupos, pero dejamos el arbitrio de ustedes para que puedan interactuar un poco y, obviamente que esta es la primera clase, se entiende, digamos, que ninguno se conozca y podemos hacerlo de esa forma. Así que yo voy a anexar sus teléfonos, como les indicaba recién, si es que nadie se opone, podemos crear este grupo y ahí ustedes van a interactuar. No sé si les parece, ¿hay alguna objeción? Lo dejamos siempre a lo más democrático en realidad. Eso, De si acuerdo. alguien se opone en este momento, es momento de oponerse, creo. Exactamente, claro. Yo estoy de acuerdo con el WhatsApp del grupo. Perfecto, Sandra, gracias. Sí, yo también, para Ya. que por ahí podamos también conocernos, conversar, compartir, aprender.
exacto, me parece genial. Un buen espacio para dudas, resolver dudas entre ustedes mismos. Ya, perfecto. Entonces yo me voy a dedicar a hacer el WhatsApp en estos momentos y obviamente enviarles la notificación correspondiente. Así que Muchas concéntrense en gracias, la clase nomás, Marcelo. lo vamos a hacer, digamos, al final de la clase, último minuto al final, para que no se distraigan ahora. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Qué buena pregunta. No me había presentado justo en ninguno de esos problemas. No me había ocurrido. Así que muchas gracias. Pero bueno, retomando entonces. Un proyecto grupal, máximo 3, o sea, mínimo 2 personas. El máximo 3 personas. Puede ser hasta 4. No recuerdo cuántos son en lista, pero el mínimo sí, 2 personas. No lo puede hacer uno solo, así que, o una sola. Bueno, son 2 entregas. La primera entrega es la presentación del proyecto, se presenta el 29 de mayo, hoy día estamos a 15, así que todavía quedan días para que ustedes se pongan en contacto y decidan una idea de proyecto. La segunda entrega va a ser el último día de clase durante la primera hora. El cálculo de la nota final va a ser un 30% de la primera entrega y un 70% de la segunda entrega. Esto es aparte de la asistencia que tiene que cumplir y todo eso. Así que eso sí, el tema de la asistencia ténganlo bien presente y tal como les dije hace pocos minutos atrás, todos los integrantes del equipo deben estar presentes en la presentación y deben participar activamente, salvo excepciones que se hayan justificado previamente. No sé si alguien no puede venir el 5 por algún motivo de fuerza mayor, nos envía un correo, Marcelo, o al grupo de RHS de Bootcamp o a mí, y ahí podemos ver el tema de quizás presentar otro día o justificar la falta y dejar que el grupo presente sin problemas. Asimismo, se ha considerado importante que no solamente las personas que estén presentando sean las que estén activas, o sea, con respecto a su participación, sino también las personas que están viendo esta presentación estén activas, ya sea haciendo preguntas, ya sea de cierta forma entregando críticas constructivas a este trabajo, y esa ponderación de participación se va a considerar aparte. No hemos definido muy bien el porcentaje que va a haber, pero más que porcentaje quizás puede ser como una décima o una serie o unos puntos para la nota final. Esto lo estamos conversando con Carlos porque también queremos ver la integración de que si ver del tema de cómo es la participación en las clases de tutorías, para ver si esto es si esto es admisible de integrarlo. Pero en el caso de que lleguemos al acuerdo de que sí, porque vamos a ver todavía cómo van a ser las primeras clases de tutoría, vamos a pedir, por ejemplo, que en las presentaciones puedan hacer, no sé, imagina que está presentando el grupo 1, decirle grupo 3, hágale una pregunta a su compañero con respecto, o a su compañera con respecto a algo que a usted les genere duda. Entonces eso se va a considerar como quizás una participación adicional para que ustedes puedan generar este pensamiento crítico con respecto a cómo se presenta un proyecto, porque vuelvo a insistir, el sesgo que existe cuando unas personas están presentando esta solución es muy grande. Entonces es bueno el feedback, no solamente en este caso, yo como tutor guía de este proyecto, sino también de sus pares, los cuales están básicamente en la misma línea, estamos en el mismo curso. Bueno, el detalle de la primera entrega es el nombre del proyecto. La primera entrega es una primera entrega muy sencilla. Está el nombre del proyecto, los integrantes del grupo, la descripción del proyecto y las preguntas que se pretenden responder. Detalles importantes: el nombre del proyecto debe ser muy representativo de lo que buscan responder. Por ejemplo, no me sirve que pongan el nombre análisis y visualización de datos de, no sé, de las ventas de un supermercado. ¿Por qué? Porque eso no me dice nada. O sea, el bootcamp básicamente se llama análisis y visualización de datos. O sea, no estamos reinventando un error, no estamos haciendo nada de eso. Necesito que cada grupo presente un nombre detallado, que busque, realmente represente lo que va a hacer. O sea, ¿qué exactamente va a hacer de análisis y visualización de datos? ¿Para qué lo va a hacer? ¿Qué preguntas va a responder? Como que yo quiero ver el nombre y tener una idea un poco más o menos clara de qué es lo que están ustedes buscando responder. Y asimismo, con la parte de acá abajo, la última parte que se refiere a preguntas a responder, me van a permitir a mí, o sea, al final es el objetivo de esta entrega es saber si las preguntas, lo que ustedes esperan alcanzar dentro de este proyecto es abordable dentro de las horas del bootcamp, porque la idea es que ustedes no se sobrecarguen tampoco, porque sé que cada uno de ustedes tiene
no le puede dedicar quizás tanto tiempo a este curso, entonces la idea es saber si lo que ustedes están proponiendo es abordable dentro de lo que vamos a ver, porque puede ser que, claro, quizás alguien sea muy proactivo y diga, no, yo quiero hacer esto y esto y esto, y es como, mira, en las horas que vas a hacer eso te va a dedicar, no sé, de las horas pedagógicas que tienes que aplicar, te va a dedicar el doble. Entonces, no, yo te diría, no te lo recomiendo, quítale un poco esta carga, bájale esta pregunta. Entonces, esa idea para que ustedes el día de que haya que presentar no digan, este proyecto se me salió de, no sé, yo pensé que iba a ser así de pequeño y al final se me salió de control. Entonces, por eso la verdad es que se ha puesto esta primera entrega, más allá de evaluar que lo hagan bien o no, es como ver desde mi parte el alcance que ustedes le están dando a este proyecto y decirle así como, mira, ¿sabes qué? Lo que quieres abordar es mucho, o en el caso contrario, lo que quieres abordar es muy poco. Entonces es más desde ese sentido, así que esta primera entrega es importante por eso, para saber, para yo tener conocimiento de lo que ustedes quieren hacer y darle el feedback de si va a ser abordable dentro del bootcamp o si de verdad lo están haciendo demasiado más allá de lo que se está pidiendo. Y bueno, la segunda entrega incluye lo anteriormente, lo que presentaron en lo primero, más la descripción de los datos, de dónde provienen, ventajas, limitaciones, las decisiones de análisis y fundamentación de estas decisiones. Aquí es importante destacar que en esta segunda presentación va a estar Carlos también, puesto que también lo va a estar evaluando, así que en este caso la evaluación va a ser de 2 personas, que va a ser Carlos y yo, y no necesariamente Carlos va a estar en conocimiento de las decisiones que está tomando, por más que vayan a hacer tutorías con él y por más que quizás dentro de estas tutorías ustedes aborden su problema, él va a llegar simplemente como una persona ajena a todo esto, como si no supiera nada, y ustedes van a ser los que lo tienen que ir convenciendo, y no pueden, una respuesta y no puede ser así como, tomé esta decisión porque tú me recomendaste que era lo mejor. Tienen que saber la fundamentación de por qué esa decisión fue la mejor. Bueno, después veremos el tema de la visualización de datos y los resultados de la aplicación. Aquí viene la parte divertida de cierta forma. Se habilitó un link para la inscripción del proyecto. En este enlace, un representante del grupo debe registrar su nombre y el nombre de los integrantes, y cada uno es libre de elegir en este documento en qué posición quiere presentar, o sea, o en qué posición se quiere anotar. Si no sé, si una persona se anota en el lugar 5, quiere decir que va a presentar quinto. Si una persona se anota en el lugar 3, así. Entonces la idea de esto es que mientras más pronto se anoten, más libertades van a tener para elegir en qué momento van a presentar, si va a ser la primera presentación o va a ser la última. Así que la última persona, yo creo que se anote, va a ser la que va a quedar al final, la que va a quedar primera, porque no sé por qué, pero las personas no suelen anotarse en los primeros lugares, sino siempre están esperando para presentar al final. ¿De dónde podemos sacar los datos? Bueno, no veo, como dijeron recién, ninguno se conoce. En el caso, los datos pueden ser obtenidos de distintas fuentes. Puede ser obtenido, alguien puede llegar y alguno de sus compañeros puede llegar y decir, yo dispongo de datos los cuales quiero utilizar, ya sea para un proyecto en mi trabajo, para un proyecto en la universidad, para un proyecto no sé, para un proyecto que tengo, o también puede utilizarlo a través de fuentes públicas, como tenemos Cal, tenemos Datos Chile, que ahora en este momento, en este preciso instante, está caída la página, pero de normal, de aquí se puede obtener. También tenemos la página del banco de datos, y también tenemos, por otro ejemplo, la página de Mi Futuro, la página de CIES, donde nosotros podemos ver datos que tienen que ver con información de instituciones de educación superior. A modo de ejemplo, solamente les voy a mostrar cómo funciona Kaggle. Sí, voy a dejar de compartir pantalla un momento. Y les voy a compartir. Creo que ahí estamos viendo. Sí, Alberto. Sí, Rosa, disculpa. En la primera entrega, en la descripción dice contexto, problemas, solución, objetivos. Exacto. ¿Cómo podemos tener la solución si me imagino que este análisis, que todavía no ha empezado, Sí. permitiría poder llegar a esa solución? Exacto, es una solución, es la solución que tú pretendes alcanzar, no es la solución que vas a llegar.
Es como básicamente lo que pretende hacer con los datos. A eso se refiere la solución, Ah, ok, se refiere como a, a lo que tengo un quieres llegar, a lo que problema, tú, tengo, a lo que tú claro, esperas. sí, tengo un problema, no sé qué me es más rentable, entonces Sí, te va a hacer estos datos Ya. para saber qué me conviene, o sea, la exacto. solución La esperada, lo que solución, es el exacto, objetivo del análisis, ¿para qué analizo esto? en efecto. Pero Esa es la solución. La a solución la que vez tú esa solución puede llevarme a otro tema también, pues, ¿no? Cuando me enfrenta a los datos. claro, de hecho, cuando te enfrentas a los datos, tú puedes decir, mi solución va a ser, no sé, comprar un auto rojo, pero al final los datos te dicen, no, mire, es más rentable comprar el auto azul. Y en la solución final vas a poner eso. Es lo que por eso digo, la solución al final es lo que Perfecto. tú esperas que obtener, pero no necesariamente lo vas a obtener. Pero es lo que tú esperas. La expectativa versus la realidad. Exacto. De hecho, dentro, así como adelantándonos al final, dentro de las conclusiones podrían decir, claro, yo esperaba obtener esto, pero los datos me dijeron todo lo contrario. Adelantándonos ya un poco más a la presentación final del proyecto. Pero claro, eso lo van a obtener cuando ya hagamos todo el procesamiento, como bien dijo Alberto, como cuando ya hagamos todo este flujo de pasos y tengamos todas estas herramientas que vamos a aprender y adquirir a lo largo del bootcamp. Así que, pero al comienzo es lo que nosotros esperamos obtener y después es lo que realmente obtendremos o lo que realmente vamos a tener. Bueno, a modo de ejemplo, esta es la página de Kaggle. Quería mostrar la página de datos de Chile, pero está temporalmente fuera de servicio. Así que nada, veremos esta página. Simplemente uno ingresa a kaggle.com, se registra, inicia sesión y aquí te aparece un perfil con los datasets que has usado, que has descargado, que has tenido, cosas por el estilo. Aquí ustedes en la parte izquierda pueden ver que aquí dice dataset. Ustedes ingresan y automáticamente esto te muestra una lista de datasets de distintos tópicos de cierta forma. Por ejemplo, aquí tenemos la del clima, aquí tenemos la de predicciones del banco, aquí uno puede ir haciendo filtros, no sé, si quiere datos de educación, aquí te aparece no sé, un dataset extendido de los resultados de los estudiantes, suicidios en Chantón. Bueno, aquí pueden elegir múltiples datasets, por ejemplo, si elegimos, no sé, el del clima. Si elegimos el del clima, nosotros lo bueno de estos datasets, o sea, el pro de estos datasets es que de cierta forma te viene aquí una descripción automática, de cierta forma, de qué datos te vienen. No sé, por ejemplo, en este dataset del clima te viene un ID, te viene una fecha, te viene una locación, te viene una descripción, un gráfico descriptivo de las temperaturas mínimas, las temperaturas máximas, lluvias, evaporación, amanecer, todas esas cosas te viene aquí detallado. Y también, a ver, vamos a ver, no todos los datasets lo tienen, algunos datasets tienen como un resumen estadístico de cuántas personas han descargado esto, de cuántas personas han utilizado estos datasets. De hecho, otra de las cosas buenas de esto es que ustedes si van aquí a la segunda parte que dice code, tienen el código de personas que han ocupado este dataset, tienen el código de personas que han ocupado este dataset para por ejemplo, este lo ocupó para predecir la lluvia en Australia. Entonces, aquí tienen el código de cómo lo hizo. Nosotros no llegamos a esta parte, la parte de predecir, pero sí todo proceso porque esto ya tiene que ver con técnicas de Machine Learning, pero sí es importante destacar que todo proceso de técnicas de Machine Learning antes tiene un procesamiento de data, una visualización y todo esto de convertir de cierta forma los datos, perdón, en información. Entonces, aquí ustedes pueden ver de cierta forma y apoyarse un poco, ya que vamos a ver código en Python, de mirar y decir, mira, para hacer esto se hace de esta forma. Entonces, aquí está, o sea, aquí pueden ver que este repositorio es un repositorio hecho para modelos, realmente para modelos para entrenar y trabajar como algoritmos de Machine Learning, pero también sirve mucho para el primer paso, que antes de llegar al tema de predecir cosas, uno pasa por el tema de análisis y visualización. Así que eso básicamente les quería mostrar, pues, puesto que no puedo mostrar el otro porque está abajo. Deme un segundo, voy a ver la pantalla.
Creo que no puedo volver. A ver, sí. Eh, se me olvidó comentarles, pero antes de cada, aquí están las fechas, un día antes de cada una de estas fechas se va a subir una rúbrica de evaluación para que ustedes sepan lo que se va a evaluar. Y en el caso de que finalizada la evaluación o finalizado su presentación, la evaluación de la rúbrica no va a estar disponible en la plataforma, pero sí es que alguno de ustedes o alguna de ustedes tiene dudas con respecto a cómo se le evaluó o no está conforme con la nota, pueden mandarme un correo y yo les hago llegar la rúbrica de evaluación que le corresponde a su proyecto. Y por último, si es que nadie, si es que nadie tiene más dudas, las presentaciones que cada uno va a utilizar debe ser enviada vía correo electrónico al finalizar la clase, no es antes de la clase, así que hasta justo al final, hasta justo antes de la presentación pueden modificar todo lo que quieran, pero una vez antes de que la clase se dé por cerrada, todas las presentaciones deben llegar. Si no, hay un castigo. Hay un castigo con respecto a puntos. Así que eso, no se las pido antes porque no tiene sentido, porque quizás dentro de la presentación existan feedback, existan cosas que quizás puedan ser cambiadas, así que no tiene sentido que sean antes, pero sí antes de cerrar esa clase, las presentaciones tienen que ser enviadas. Va a ser enviada a través de mi correo personal, o sea, me la tienen que enviar a mi correo personal, a menos que podamos habilitar una sección en Moodle donde ustedes la vayan a poder subir. Eso se las voy a responder exactamente el día antes de la presentación, junto con la rúbrica. Ahí van a estar las reglas explícitas de qué es lo que tienen que hacer y dónde tienen que subir, dónde tienen que enviar esta información. ¿Alguno tiene dudas con respecto a esto de las normativas, con respecto no sé, las evaluaciones? ¿No? ¿Todo les queda muy claro? Sí, no entiendo, perdón. ¿Sí? Sí, no entendí muy bien lo último. Las presentaciones se tienen que enviar antes de que termine la clase. Significa que No, todo lo contrario. Las presentaciones se tienen que enviar antes de finalizar la clase. antes de finalizar la clase. Sí, no antes de empezar, antes de finalizar, porque dentro de las presentaciones, el día de la presentación, por ejemplo, puede ser que, no sé, te estés presentando y yo te diga, mira, aquí es mejor hacer esto y esto otro, entonces puedes hacer ese cambio y después enviarla. Ok. Con tal de que ya tiene una versión final y esa versión final te sirva como versión inicial para la siguiente entrega. Pero entonces en ese sentido convendría presentar de los primeros. Las decisiones de cada uno. El link del documento está ahí. El primero que se anote puede elegir dónde presenta. Lo que conviene cada... Ahora. Está inscribiéndome. Bueno, ahí es la decisión de cada uno el tema de dónde se anote. Y como bien dijo su compañero, no sé quién habló primero, puede ser, claro, sea mucho mejor ser primero que ser último. Por eso están las reglas, por eso están las reglas del juego, de cierta forma, o las reglas de cómo va a funcionar esto. Bueno, si no tienen dudas... Esto, Rosa, estaba hablando de la última clase, ¿no es cierto? No. La primera presentación es el día 29 de mayo, ¿cierto? Esa Sí. primera presentación, una vez finalizada, no sé, vamos a terminar a las 9, entonces 5 para las 9, tú me envías la presentación. La primera. La segunda... de la primera, ya. Claro, de la primera. La segunda, el día 5 de julio, antes de finalizar la presentación, 5 minutos antes, también, cada uno me envía su presentación. Solamente un representante del grupo obviamente me envía la presentación, no todos. Si no puedo conectarme, Diego, un día ver la clase sincrónica cuenta como asistencia. No lo sé, eso te lo puede responder Marcelo. Yo creo que te lo voy a responder por interno, Diego. Sí, no hay problema con eso. Sí, Marcelo debe responder. ¿No quedan dudas entonces en respecto a las reglas, a la planificación del curso? ¿Ninguna?
Perfecto. A ver, han pasado, yo creo que antes de, la siguiente parte va a ser realmente ya, tiene que ver con contenido directo del curso. Yo creo que podemos tomarnos aquí un break, el break de 15, para lo otro poder hacerlo de corrido de cierta forma y no pausarnos entre medio. No sé qué opinan. Ok. ¿Sí? Perfecto. Entonces nos vemos dentro de 15 minutos, exactamente. Ok. Bueno, ya creo que se han integrado todos. Espero que se hayan integrado todos, si no, se van a ir integrando poco a poco. Bueno, cada una de las presentaciones que le envío mi correo ahí, así que si desean contactarse conmigo, quieren enviarme un correo, no duden en escribirme, voy a estar siempre disponible para responder. La primera clase, o sea, la clase de bienvenida les comentaba Marcelo que yo no estoy en Chile, estoy en España, así que tenemos básicamente 6 horas de diferencia, así que quizás exista un pequeño delay entre el tema de que mientras ustedes me envían el correo y yo les respondo, pero eh, espero que esto no genere ningún inconveniente realmente. Hasta el día de hoy no he tenido ningún problema con el tema de responder los correos. Nunca han pasado muchas horas entre que llega un correo de un estudiante consultando algo y yo respondo. Así que espero que en esta ocasión no sea la excepción. Pero solamente se los comento para que lo tengan presente de que existe una diferencia horaria súper importante. Bueno, siguiendo la planificación, entonces ya iniciaremos con la primera parte del módulo 1, el cual lleva por nombre Introducción al análisis de datos. Este módulo está compuesto como por 2 clases realmente, la clase de hoy un poco la clase de mañana. Así que el 50% de este módulo va a ser teórico, el cual es la clase de hoy, y es importante que sea así, que sea teórico, puesto que nos va a servir para explicar un poquito los conceptos básicos y el funcionamiento como del proceso del análisis de datos, o sea, de que ustedes conozcan por qué es importante el análisis de datos, por qué es ahora importante, y no solamente como que vengan al curso y digan, mira, vamos a aprender herramientas de análisis de datos sin saber más el fundamento que hay detrás, sin saber qué cosas se han originado para que nosotros el día de hoy estemos ante esto y no solo sea como por moda, sino también conozcamos el trasfondo de todo esto y conozcamos un poco de cómo transformar, qué es el proceso de análisis de datos, cuál es su importancia, por qué se ha desarrollado ahora, por qué no antes. Entonces, es importante por eso que tengamos esta parte de cierta forma teórica, pese a que este bootcamp, vuelvo a insistir, está orientado a que sea en su mayoría práctico. Si bien hoy va a ser teórico, la clase de mañana ya va a ser un poco más práctica, donde vamos a utilizar, vuelvo a insistir, las herramientas de Visual Studio Code y RStudio, que espero que hayan podido instalar. Y vuelvo a hacer hincapié de que en caso de que tengan problemas, mañana, durante los primeros 5 minutos de clases, si las personas llegan temprano, podemos, si es que no han podido o les ha surgido algún problema, podemos verlo durante esos 5 minutos, 10 minutos. Si toman más allá, ya lo dejamos para la clase de tutorías con Carlos, que los va a apoyar así como en todos esos problemas técnicos con respecto a la instalación de herramientas, el por qué no me funciona y todas esas cosas. Bueno, dicho esto, ya es momento de comenzar. Bueno, primero que todo, ¿cómo es? Sí, Alejandro. Uy, que justo le interrumpió y empezar con el fondo, pero es que yo no estuve en la clase de bienvenida y quería preguntarle dónde están esas aplicaciones, software para instalar. En la plataforma de aula virtual o del Moodle, ahí hay unos links de YouTube, no sé si lo pueden visualizar, donde se describe qué instalar, cómo se instala y esas cosas. Son Ok. Sí, sí, esos son. Entonces sería bueno que lo instalen, que lo tengan instalado que lo vean instalado el día de mañana. O sea, y si no pueden instalarlo, bueno, también está la clase del día sábado, que van a poder instalarlo en conjunto, quizás con Carlos, él se va a dedicar unos minutos para decirle cómo instalarlo en el caso de que no hayan visto esos videos que compartimos, y que no hay problema en eso. Pero la idea es que si alguien mañana quiere empezar como, no sé, trabajar en paralelo mientras yo voy haciendo algo, quiere hacerlo igual,
tenga la posibilidad de tener instaladas estas herramientas. Por eso se les compartió ese video antes y no así como que nos dedicamos realmente el día de mañana a empezar directamente con este código y no demorarnos en la instalación, que igual es un proceso sencillo, realmente no suelen tener muchos problemas, algunas veces sí. Bueno, entonces ahora sí. Iniciando, bueno, como decía, es importante que cada uno de ustedes, cada una de ustedes entienda cuál es la importancia del análisis de datos o por qué este proceso ha cobrado tanto renombre o tanta importancia en este último tiempo. Bueno, como cada uno debe saber o conocer, o si no lo sabe y ahora lo va a saber, el tema de los datos son recolectados en todo instante a cada momento, o sea, ya sea de forma manual por científicos de datos, o sea, de forma manual me refiero, no sé, ahí de cuando uno baja del metro, cuando uno sale no sé, sale de algún supermercado, por ejemplo, recuerdo que cuando yo viajaba de Valparaíso a Santiago, constantemente siempre se me preguntaba el tema de esa típica encuesta de que decía así como, ¿a ti te gustaría un tren que una Valparaíso con Santiago? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar? ¿Cuánto es el tiempo que a ti te gustaría que se demore este tren de Valparaíso a Santiago? Y si te cuesta esto, ¿tú verías esto? Esos datos, esa forma de recopilar datos, es una forma de recopilación manual que la realizan científicos de datos para elaborar reportes, para elaborar indicadores, perdón, está alguien está ingresando, ahí está, para elaborar indicadores, pero esa es una forma de recopilar datos, es una forma de generar datos. Otra forma de recopilar datos o de generar datos es de forma digital, y esto es a través de dispositivos o plataformas o herramientas que permiten esta recopilación de datos, ya sea los dispositivos móviles que ustedes disponen, ya sea dispositivos smartwatch o dispositivos wireless o dispositivos inteligentes como Alexa, Google Hub, Nest, todas esas otras herramientas que permiten este tema de recopilación de datos. Perdón, todas estas tecnologías que permiten la recopilación de datos. Un informe emitido durante el año 2018 por la International Data Corporation o IDC indicó que para esa fecha, para el año 2018, existían un total de 32 zettabytes de información almacenada en el mundo. Como dato, un zettabyte equivale a 1.000 millones de terabytes. Esto para ustedes sigue siendo un idioma que no se entiende, porque ¿quién tiene idea en su mente qué es un zettabyte y qué es un terabyte? Así que para hacerlo un poco más cuantificable, un poco más conmensurable para la mente de cada uno de nosotros, piensen que la biblioteca más grande del mundo es la del Congreso de los Estados Unidos. Esta es una foto de referencia de la biblioteca de los Estados Unidos, no se ve todo. Bueno, piensen que esta biblioteca más grande tiene 70 millones de elementos, 170 millones de elementos o 170 millones de ejemplares. Entonces, para hacer que esta biblioteca represente un zettabyte de información, tendríamos que incrementar su tamaño o su cantidad de ejemplares por 6 veces. Pero estamos diciendo que eso representa un zettabyte de información. Y aquí, dentro de este informe, dice que para el 2018 teníamos 33 zettabytes. O sea, hablamos de que esta biblioteca solamente intenté incrementar su tamaño en 6 para representar un zettabyte, pero en el 2018 ya habían 33 zettabytes. O sea, hablamos de números grandes. O también lo que podemos hacer es compararlo con los granos de arena en el planeta, donde se estima que hay 7,5 por 10 elevado a 18 granos de arena. Entonces, un zettabyte equivale a multiplicar cada uno de estos granos de arena por otros 134 granos de arena. Es decir, lo que representa un zettabyte, solo uno, es una gran cantidad, es una enorme cantidad de datos. Entonces, estamos hablando de un volumen de datos gigante. Es importante destacar que estas analogías que le he hecho solamente para que puedan cuantificar o de cierta forma imaginar cómo se podrían representar estos datos. No es que tú busques así en internet y te diga, si un zettabyte es igual a 134 por un grano de arena. Entonces, en sí esta es una analogía para que podamos como un poco cuantificar o imaginar el volumen de datos del cual estamos hablando. Bueno, siguiendo, dentro de este mismo informe que fue emitido por la IDC, se proyecta que para el año 2025, o sea, 2 años más, la cantidad de datos a nivel mundial llegará a los 175 zettabytes. O sea, estamos hablando que en 7 años se proyecta un crecimiento exorbitante o un crecimiento
muy grande, de aproximadamente un 430% comparado con los datos del 2018. O sea, estamos hablando que el 2018, o sea, estamos hablando que en 7 años, del 2018 al 2025, se proyecta un crecimiento de un 430%. Sin embargo, un informe de las Naciones Unidas indica que solo durante los años 2020 y 2021 se han creado el 90% de los datos que existían en el mundo. Esto se debe producto a que durante también, como ustedes saben, durante 2020, 2019 2020, enfrentamos lo que se llama la pandemia del COVID, la cual nos conllevó a almacenar más datos y a tener una mayor cantidad de datos. Entonces, de hecho, se indica que durante el año 2020 se crearon 64,2 zettabytes de información, perdón, de datos. Eso quiere decir que se sobrepasó en un 36% lo que se tenía previsto. O sea, ya estamos hablando de que para el 2020 ya se sobrepasó el umbral que se había previsto. Entonces, si ya tenemos esa subida, imagínense que esta proyección de 430 ya no es real, es una proyección mucho mayor. O sea, vuelvo a insistir, todo esto solamente para que vean la cantidad de datos o para que se imaginen la cantidad de datos que estamos teniendo a nivel mundial. Quizás aquí es donde ustedes se preguntan si es que no han sido como de cierta forma, no han visto todo esto. Ustedes pueden preguntarse cómo estamos generando tantos datos, de dónde proviene toda esta información. Y bueno, a modo de ejemplo les presento esta infografía, la cual no la elaboré yo, sino la elaboró Raconter, una empresa dedicada a todo lo que tiene que ver con los datos, así como la International Data Corporation, y lo que hace es una representación gráfica de del volumen de datos que se genera durante un día durante el año 2020. Y lo que esta infografía nos presenta es que, por ejemplo, 500 millones de tweets eran enviados, 4 petabytes de información de data ha sido creada solamente en Facebook, 294 billones de emails son enviados, 4 terabytes de data son creadas por las conexiones de los coches inteligentes que generan así como ping de dónde están para ir ubicándolos. 65 billones de mensajes eran enviados en WhatsApp, 95 millones de posts eran realizados en la plataforma de Instagram, 28 petabytes, perdón, 28 petabytes de datos eran en ese tiempo generados por los dispositivos, los wearables, y 5 billones de búsquedas eran realizadas en distintos navegadores, donde 3,5 billones de ellas se concentraban solamente en el navegador de Google, que es el más popular, el mayormente conocido. Perdón, ahí sí. Alguien se cae y vuelve a entrar. Bueno, es decir, con toda la información anteriormente mostrada, podemos concluir o podemos decir que los datos que existen a nivel mundial es enorme. Entonces, hablamos de grandes cantidades de datos, hablamos de enormes crecimientos de estos mismos. Sin embargo, hablar de datos no significa que tengamos información. Es aquí quizás donde alguien puede llegar y preguntarme, ¿qué tiene que ver los datos con la información? Pues a forma de adelanto de qué es el análisis de datos, esta gran pregunta que viene aquí en toda esta presentación, el proceso de análisis de datos es quien permite convertir estos datos que tenemos en lo que es información. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Qué tienen de distintos? Bueno, primero vamos a hablar y enfocarnos en qué son los datos en sí, qué es lo que representan. Bueno, los datos, así como una definición un poco muy textual, los datos son una representación simbólica, ya sea numérica, alfabética, de una variable, de una característica, y representa hechos objetivos medidos y registrados de manera imparcial. ¿Qué quiere decir imparcial? Que nadie está influyendo en cómo se registran esos datos. O sea, los datos, si tú dices los registro ahora, se están registrando ahora de manera imparcial. Los datos son datos, se registran. Son atomizados, quiere decir que son unidades indivisibles, son unidades muy pequeñas, no pueden ser divididas, por eso son atomizadas, y no son procesados, lo que quiere decir que un dato refleja, vuelvo a insistir, tal cual lo que se pide que se almacene. Los datos en sí no tienen los datos por sí solos no tienen ningún significado o utilidad. Por ejemplo, supongamos que tenemos un dato alfabético
que es registrado, el cual puede representar nombres. Entonces, tenemos no sé, una columna que se llama nombres, y tenemos en esta columna almacenados datos, nombres como Pedro, Miguel, Andrea, José, en una columna esos nombres, pero sin embargo esos nombres por sí solos no nos dicen nada, puesto que no sabemos qué representan, no sabemos bajo qué contexto están, sabemos que son nombres. Supongamos que a esos datos llega y alguien nos dice, no, mira, vamos a almacenar ahora un dato numérico justo al lado de los nombres. Bueno, entonces tenemos otra columna, que es un dato numérico, y también nos almacena 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos más datos, tenemos un dato numérico, pero tampoco sabemos qué representa, cuál es la relación que hay entre el dato numérico y el nombre. ¿El nombre qué es? ¿A quién representa? ¿Este dato numérico qué representa? Representa, no sé, puntos, representa compras, representa ventas, representa ingresos médicos. Seguimos sin saber absolutamente nada de estos datos, seguimos sin tener como como alguna idea de qué es, porque no tenemos idea de nada más, solo tenemos, y los datos son indivisibles, o sea, los datos son indivisibles, y por sí solos no son de utilidad. Ahora si agregamos, no sé, otra columna más a nuestro conjunto de datos mentales que tenemos, ya sea fecha, y claro, vuelve a ser un tipo de dato fecha, el cual se agrega al lado, se agrega una fecha, pero sigue sin entregarnos mayor información. ¿Por qué? Porque los datos por sí solos no son útiles, no nos permiten decir nada. No podemos, con un dato no podemos hacer absolutamente, un dato por sí solo no tiene ningún valor en este proceso de toma de decisión. Por otro lado, tenemos la información. ¿Y qué es la información? La información es una creación proveniente de los datos, puesto que nos permite darle un contexto y darle una significancia a los datos, y así apoyar, lo que decía, el proceso de toma de decisiones, ya sea por el usuario o por una persona a cargo o por una persona a cargo, no sé, en el caso de que nosotros queramos presentarle esta información a un jefe, a un par, otras personas que tome la decisión. En otras palabras, la información es el resultado del procesamiento de los datos con el fin de entregar información relevante a un usuario o a una audiencia o a una contraparte. Entonces, eso es, la información es el resultado del procesamiento de los datos. Los datos por sí solos no valen nada, y la información es lo que obtenemos de procesar estos datos. Por eso los datos, la característica que dice aquí más importante es que los datos son no procesados, porque una vez que nosotros procesamos estos datos es que generamos esta información con significancia, con contexto y con lo más fundamental, procesamiento. Bueno, supongamos que, para ejemplificar esto que acabo de decir durante estos 2 segundos, este minuto de que los datos y la información, vamos a poner como de ejemplo la tabla que les dije así como mentalmente que teníamos con nombre, fecha y número de ingresos, número o numérico, la vamos a poner en una tabla. Entonces aquí tenemos la primera columna, un dato alfabético, que es nombre, tenemos una segunda columna con un dato tipo fecha, donde hay distintos tipos de fechas, y tenemos después otra columna, otra característica de tipo de datos numéricos. Absolutamente aquí lo único que tenemos es una tabla que refleja datos, pero en sí, por sí sola, no es útil, no tenemos ningún proceso, no sabemos qué representa cada cosa, no sabemos, por ejemplo, aquí uno puede suponer lo que quiera, puede decir, a ver, estos son los nombres de, no sé, tiene fecha de ingreso, lo que se me ocurre, unos pacientes que ingresan, cuántas veces ingresó un paciente, pero también puede representar, no sé, un empleado, la fecha de ingreso cuando empezó a trabajar, número de ingresos, los números de veces, no sé, que ha ingresado por una puerta. También puede representar, no sé, un cliente, la fecha que ingresó, número de ingresos puede ser número de reclamos. Entonces, los datos por sí solos, sin un contexto, sin una significancia, no representan absolutamente nada, no nos permiten tomar una decisión porque no tenemos ningún contexto, no han sido identificados, ni siquiera sabemos por más que tengamos el nombre aquí que diga fecha de ingreso, seguimos sin entender qué representa esta fecha de ingreso. Entonces, ¿cómo convertimos estos datos que tenemos así simples en una tabla en información? Bueno, supongamos que nuestro jefe ahora nos comenta que estos datos se recopilaron para analizar la calidad de atención ofrecida por cada empleado. Es en este caso entonces donde ahora tenemos ya tenemos un contexto claro, ya tenemos que los datos que nos han entregado nos permiten, de cierta forma, analizar la calidad de atención ofrecida por cada empleado,
Entonces, ya podemos decir que este número de ingresos lo que nos permite en sí ahora es el número de reclamos que el empleado, en este caso, los reclamos que en este caso los empleados tienen. Entonces, este nombre ya no es un nombre por sí solo, sino es un nombre de un empleado. Ya no es una cosa genérica que puede ser el nombre de un cliente, el nombre de un qué, no, es el nombre de un empleado. La fecha de ingreso no tenemos idea, pero ya sabemos que el número de ingresos representa el número de reclamos. Entonces, podemos qué hacer con este número de ingresos en vez de dejarlo así como número de ingresos para que sea un poco más clarificador, lo cambiamos y le ponemos ahora, en vez de esa columna número de ingresos, le ponemos número de reclamos. Y con esto simplemente que hemos hecho, le hemos dado ya, y con esto simplemente que hemos hecho, le hemos dado 5 minutitos, 5 minutitos más. Vale, ahora sí. Le hemos dado ya un contexto a todo lo que tiene que ver con esta tabla de datos que teníamos, unos datos sencillamente unos datos que, como decía, no eran útiles y no tenían, y no valían, o sea, valían, pero no tenían como, no nos proporcionaban ningún tipo de información. Entonces ahora ya tenemos más contexto, tenemos que esto representa empleados y esto representa el número de reclamos. Ahora hay que entregarle significancia a los datos. Esto se refiere a entender qué representa cada uno de ellos. Supongamos que nosotros nos han dado información y tenemos que el nombre representa, como dije anteriormente, el nombre del empleado. La fecha de ingreso representa la fecha de contrato. Esto es importante porque normalmente en fechas de ingreso puede representar cualquier cosa, puede representar la fecha que el empleado ingresó por primera vez a la empresa, no necesariamente con un contrato. Puede representar, no sé, la fecha que se hizo el primer contacto, no sé, la llamada por teléfono. Puede representar, cuando uno almacena un dato, el nombre no necesariamente tiene que ser, o sea, por más que uno diga, sí, el nombre que está arriba es el nombre de lo que representa, tener claro que, por ejemplo, en este caso, que la fecha representa el día que se le hizo el contrato indefinido, no es lo mismo que la fecha de ingreso represente la fecha que ingresó a la empresa, porque puede ser que una persona haya ingresado a la empresa, pero no sé, nuestra empresa tiene la política de tener 3 meses a prueba a la persona y después se le hace el contrato indefinido. Entonces, esta fecha, lo que representa en este caso, es la fecha del contrato, de cuando la persona empezó un contrato indefinido. Esto es muy importante, o sea, aunque quizás suene muy redundante, suene como que, pues esto es muy obvio, esto es muy fácil, no necesariamente siempre así. A veces inferir nosotros lo que esto puede representar sin tener de cierta forma la significancia del dato, el real como lo que realmente quisieron registrar en este caso, es muy importante tenerlo a mano porque es lo que se conoce en el tema de ciencia de datos como el diccionario de datos. Es importante tenerlo porque no no lo que para mí significa va a ser lo que realmente quisieron representar. Entonces eso es importante, por eso el tema de darle significancia a cada una de las variables es un proceso que tiene una muy alta relevancia. Quizás en este caso es un caso muy pequeño, son 3 columnas, pero cuando ya empiecen a ver un conjunto de datasets más gigantes, van a empezar a darse cuenta de que de verdad estos datos representan lo que quisieron representar cuando se creó el conjunto de datos, no lo que uno piensa que puede esto significar. Bueno, y después tenemos el número de reclamos que representan los reclamos que ha recibido el empleado o el empleado. Perdón, el empleado o el empleado. Bueno, entonces ahora ya tenemos como toda esta significancia de datos, ya sabemos qué significa cada uno de los datos y con la información anterior, ya sabemos, perdón, con esta información ya sabemos que los datos ya sabemos cuál fue el objetivo o el contexto en el cual se guardaron y se almacenaron estos datos. Entonces supongamos que nos indican que un jefe, un director, un par, no sé, una persona nos indica que existe un problema y que lo que hay que hacer es hacer un recorte de personal y lo que va a pasar en la empresa es que se va a hacer un recorte de personal. Y se necesita prescindir contractualmente de aquella persona que tenga el mayor número de reclamos. Entonces, como nosotros ya sabemos qué representa cada dato, ya sabemos, ahí decimos, aquí está el nombre del empleado, aquí está la fecha de ingreso y aquí está el número de reclamo, decimos, bueno, nosotros ya conocemos nuestros datos, sabemos que se almacenaron en el contexto para ver cómo se devuelven los empleados, sabemos qué significa cada uno de los datos, entonces podemos resolver este problema muy sencillamente. Vamos a hacer un gráfico de barras donde vamos a mostrar el número de reclamos
de cada empleado, y aquel empleado que tenga el número más alto, pues es el que vamos a proceder a prescindir su contrato laboral, en este caso. Entonces lo que hacemos es, como decía, un gráfico de barras donde aquí representa exactamente el número de reclamos, tal como dice esto. Esto es a modo general, nos hemos saltado un poquito de cómo se representa mejor el dato o no. En este caso, vuelvo a insistir, es un ejemplo, es una visión general de todo lo que tiene que ver con el tema de cómo convertimos el dato en información. Entonces aquí hemos elaborado nuestro gráfico de barras, vamos mostrando la información de Andrea tiene 4 reclamos, Pedro tiene 3, Miguel tiene 5, Josefa tiene 1 y, perdón, no veo, y Danitza tiene 7. Entonces, lo que hacemos es decimos, mira, lo marcamos en rojo todavía porque estamos mostrando esta información a alguien, y le decimos a Danitza, es la que tiene más reclamos, entonces es la que deberíamos prescindir el contrato. Entonces nosotros vamos y le decimos, jefe, señor encargado, persona que nos pidió la información, no sabemos quién sea, y le decimos, debemos prescindir de Danitza, pues que es quien tiene el número más alto de reclamos, en este caso serían 7 reclamos. Consulta. ¿Cierto? ¿Cierto? Lo que pasa es que yo soy un poco más analítica, entonces yo sé que no es parte de lo que estamos viendo ahora, pero no me cuadra que sea Danitza que tiene 7 reclamos, porque además hay una variable que es súper importante, el tiempo que llevan en la empresa. Entonces, Muy bien. claro, hay una que tiene un día, un reclamo, pero lleva 2 días trabajando, versus Muy bien. Danitza que llevan 7 reclamos, pero tiene mucho más tiempo trabajando. Perfecto, Sandra. Justo esa es la parte que venía una pregunta. Si esta solución... Perdón. No, está perfecto. Si esto, o sea, esto es como un poco para saber, para contar la historia, pero también es para que ustedes mismos vayan, si alguien quiere hacer feedback, críticas o hablar sobre esto, genial. Ahí viene la pregunta, ¿es la solución correcta? No. Exacto. Si esta solución es correcta, no. O no del todo, o no es una buena solución, puesto que tal como dijo Sandra, hay datos que hemos omitido. En este caso, tal como lo dijo ella de forma muy aventajada, hemos omitido un dato que marca esta diferencia entre por qué Danitza, como decía, le hemos contado con muchos reclamos. O sea, si volvemos a nuestra tabla, vemos que, claro, Danitza empieza en el 2022, el 1 de enero, o sea, lleva mucho tiempo ya en la empresa frente a, no sé, otras personas que recién empezaron hace 5 días atrás, o que empezaron a comienzos de año. Entonces, como respondiendo a la pregunta que está aquí, no es una solución correcta del todo, puesto que hemos omitido arbitrariamente, sin que nadie nos haya dicho, porque solo nos indicaron el tema de este problema. Entonces hemos omitido arbitrariamente. Lo que dice es la columna fecha de ingreso. Esa es la columna que hace la diferencia. Pues vuelvo a insistir, si la miramos detalladamente, Danitza lleva aproximadamente 1 año en la empresa, frente a los demás que llevan mucho menos tiempo. Entonces, si Danitza lleva mucho más tiempo, es más propensa a reclamos o es más propensa a acumular una mayor cantidad de reclamos. Entonces, en este caso específico, esto que hemos omitido se conoce como sesgo temporal o sesgo de tiempo, que es lo que se supone que una persona, al estar más tiempo, en este caso Danitza, en la empresa, va a tener mayor acumulación de reclamos. Entonces, si nosotros como omitimos este dato, tenemos un sesgo temporal o un sesgo de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros aquí? ¿Qué es lo que, ya que Sandra me dijo que era la fecha de ingresos, alguno quizás quiera decir como qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué cosa deberíamos hacer como para poder considerar esta fecha de ingreso como dentro de las variables para poder otorgar una solución correcta, no como el anterior que no era del todo correcto? Yo creo que hay que hacer una proporción de tiempo versus reclamo. En efecto, eso hay que hacer, una proporción entre el reclamo, por ejemplo, y para esto pasarlo a una variable que todos podamos reconocer, porque aquí con fechas de ingreso no podemos reconocer, podemos establecer quizás el número de meses que está la persona trabajando. Perdón, ustedes no ven lo que estoy haciendo, pero estoy moviendo todas sus caritas que estaban aquí, las puse acá. Lo que dijo Sandra está muy bien. O sea, tenemos que hacer una proporción entre, en vez de esto tenerlo así, lo podemos tener como número de meses y hacer una proporción entre meses y reclamos. Entonces, aquí podemos ver
que ya hicimos en este caso hicimos una división entre los reclamos por meses, y ahora en base a esta variable sí podemos hacer una gráfica comparativa, puesto que estamos ahora tomando en cuenta el tiempo trabajado por la persona para saber cuál es el porcentaje al final de reclamos por mes. Entonces, si nosotros hacemos, perdón, ahí sí, y nosotros llevamos esta nueva variable realmente a una nueva gráfica, aquí podemos ver que tenemos, claro, a Andrea, a Pedro, a Miguel, a Josefa y a Danita, y vemos que Danita está muy por debajo, o sea, no muy por debajo, pero Danita ya no es la persona con los valores más altos de reclamo, sino las personas con los valores más altos de reclamo es Miguel. En este caso esto se leería como Andrea tiene 0,7 reclamos por mes, Pedro tiene 0,6 reclamos por mes, Miguel y Josefa tienen un reclamo por mes y Danitza tiene 0,6 reclamos por mes. De aquí podemos apreciar que no es Danitza la persona con mayores reclamos, sino es Miguel y Josefa, ¿cierto? Entonces ahí marcamos a los dos, porque estamos presentando estos datos, y decimos, mira, son Miguel y Josefa, ambos con un reclamo por mes, entonces la solución sería despedir a uno de ellos. Pero ahora la pregunta es, ¿a quién despedimos? ¿Qué otra información podríamos tener dentro de la tabla de datos que está aquí o aquí? ¿Qué otra información podría tener para ver a quién despedimos? O sea, que de esta misma información nadie está sacando otros datos. ¿Qué podríamos considerar para despedir a Miguel y a Josefa? Porque ambos tienen la misma proporción de reclamos por mes. ¿Qué es lo que podríamos considerar si alguno quiere, no sé? Fecha de ingreso. La fecha de ingreso. La fecha de ingreso. Y ya, va a ver. Pero si alguien puede complementar, o sea, Sí, ¿puedes complementar tu idea? Lo que pasa es que puede ser que se espere de que alguien que ingresa y lleva poco tiempo reciba algún reclamo porque está aprendiendo. Ok. Pero después de, no sé, es que eso depende, porque después de 3 meses ya no debería ser tan así. Entonces, en ese caso, Josefa se salvaría y Miguel no. Muy bien. Ese es Alberto, ¿cierto? Sí. Perfecto. Ese es el criterio de Alberto. Alberto lo pensó así. Está muy bien. Mira, todo lo contrario a lo que yo pensé. ¿Cómo lo pensé yo? Yo lo pensé de esta forma. Te cuento. Los dos están... Miguel lleva 5 meses, ¿cierto? Josefa lleva solo un mes. Si yo me puse en esta situación, aquí vienen todos los supuestos que ustedes tienen que analizar después para la entrega que van a realizar a final de este proyecto. Yo me puse en este supuesto, me contacté con la persona de recursos humanos y le pregunté, mira, tengo estos dos casos. Tengo a Miguel y a Josefa, ambos con la misma cantidad de reclamos, ambos tienen la misma proporción, solamente que Josefa empezó hace un mes y Miguel empezó hace 5 meses. Y la persona de recursos humanos me dijo que es mucho más fácil despedir a Josefa que despedir a Miguel, puesto que Josefa en un mes solamente estaba a prueba y Miguel en cambio ya tiene, no sé, las características para que ya lo permite, no sé, estar más con la empresa o cosas por el estilo. Entonces, en base a esa información que yo obtuve, porque me contacté con esta gerente de recursos humanos como una cosa aparte para poder entregar esta información importante, yo entrego como respuesta a esto. Pues, es mejor despedir a José, puesto que tiene el número mal de reclamos por mes, además que el que lleva menos tiempo, perdón, Josefa, es la que lleva menos tiempo en la empresa. Pero claro, ese fue mi supuesto. Mi supuesto fue que yo me contacté con las personas de recursos humanos y esta decisión entonces no es solo mía, sino es una decisión tomada bajo, no sé, las normativas de la empresa de que, no sé, si tienes un mes no puedes tener reclamos o cosas por el estilo. Sí, Alejandro. Yo haría otro análisis alrededor de Josefa y Miguel, el tipo de reclamo, porque quizás, claro, a lo mejor Josefa lleva menos tiempo y puedo tener un reclamo, pero quizás el reclamo es menos grave que los reclamos que ha tenido Miguel. Entonces, me basaría Perfecto. en la calidad y de la gravedad del reclamo. Exacto, muy bien. Pero claro, ese dato no lo tenemos. Como no lo tenemos, quizás ya conseguirlo Pero requiere... lo podría contactar igual como contactamos recursos humanos. Perfecto. Bien, es una idea muy buena, Sandra. José, Sí, José López. sí, Sí, perfecto. más que nada una duda porque, bueno, hay
tenemos los datos que están registrados y con lo que Exacto. hay se puede sacar un promedio o por mes, digamos, dependiendo del criterio ¿Qué es que lo que hicimos se acá? tomar. Sí, exacto. Sí, Ahora tú dices, el supuesto es una información adicional a lo que está exacto. levantado, ¿no? O sea, eso es parte del proceso de análisis. Exacto, es parte del proceso. Es lo que yo decía, o sea, cuando tú trabajas con análisis de datos, por eso el proyecto está pensado, el proyecto final está pensado en que ustedes trabajen no solos, sino trabajen con al menos 2 personas para esto, para levantar estos supuestos, para ver en qué, por ejemplo, porque así como dentro de un solo ejemplo hemos establecido 3 criterios diferentes, Sandra, por ejemplo, contactar a otra persona que te pueda detallar el tipo de reclamo. A mí se me ocurrió contactar a Recursos Humanos. Alberto, creo, si es que no mal recuerdo, me dijo, claro, que como esta persona está aprendiendo a tener un reclamo, no es tanto versus Miguel, que ya lleva 5 reclamos dentro de los 5 meses que lleva, entonces básicamente es un reclamo por mes. Entonces, sí, básicamente es eso, o sea, cada uno puede tener un supuesto y la cosa es irlos defendiendo frente o sea, para validar al final tu solución, porque es eso, ¿cómo validamos lo que estamos haciendo? Al final tenemos, por ejemplo, nota en este caso sería, no sé, por ejemplo, entre paréntesis, se contactó a la persona de Recursos Humanos para validar esta información. Alejandro. Profe, quería ver yo, por favor, la imagen anterior, quiero ver la diapositiva anterior. Esa, que miren, me salió una duda, porque, claro, en un principio esa variable estaba medida en cantidad de reclamos. Luego, Sí, ahora eso es un índice, es ¿cierto? una, Estos es una reclamos, proporción, ¿sí? una proporción, ok. Pero el encabezado, lo quiero comentar porque creo que es súper importante el tema de las variables. No sé si yo estoy equivocado, pero dice, por ejemplo, arriba dice porcentaje de reclamos mensuales por empleado. En ese caso no es porcentaje, porque, por ejemplo, yo No, no no, tengo en un ese caso, claro, 1%. es una proporción, exacto, es una proporción. Sí, Claro. Ok. sí, sí, perfecto, no estás equivocado, es real, es una proporción. Y entonces no es número de ingresos, tampoco abajo. O sea, los dos de arriba, No, no, porque no, no, cambió el no, no, no. gráfico. Ya Cambió el se gráfico. cambió el nombre y el número de Claro, reclamo. De hecho, puede claro, ser reclamos por mes, perfectamente. En claro. Es efecto, importante cuidar como las sí, variables cuando uno saca estas proporciones, porque para exacto, saber porque bien después de se qué te estamos pierden, porque se hablando. te pierden Claro, en el relato del al perfecto, sacar sí, los factores, claro. Ya. exacto. Sí, sí, índice, sí, perfecto. ¿Alguno más tiene alguna duda? Alejandro, ¿sigues teniendo dudas o se te quedó la mano arriba? Creo que estás con la mano, sí. Bueno, ya se fue. Bueno, entonces, si seguimos con este ejemplo, entonces lo cerraríamos ahí. Sandra, por un lado, buscaría más información con respecto a qué tipo de reclamos qué tipo de reclamos es el que tiene cada uno. Alberto se queda, perdón, o sea, vería quién es la persona más nueva, no la castigaría, sino la persona más antigua, y yo contacté con la persona de Recursos Humanos. Los 3 son opciones válidas, pero todas tienen que ser fundamentadas con quién estás, o sea, bajo qué criterio tú estás tomando esta decisión y eh, tiene que quedar como por escrito dentro de todo este discurso que vas a contar tú. O sea, como dijo Alejandro, es muy importante guardar el tema de mantener cuáles son los nombres, no perder los nombres de las variables, y así como no perder los nombres de las variables, también es importante mantener y escribir y dejar por escrito el tema de cuáles son las consideraciones que hemos tomado para llegar a esta solución. Bueno, entonces para resumir un poco lo que hemos visto hasta hoy, hasta ahora, o lo que hemos visto hoy, entonces podemos decir que el análisis de datos es un proceso que permite extraer la información a partir de datos no procesados para responder a preguntas que apoyen el proceso de toma de decisiones. En este caso, en el caso del ejemplo, lo que fue es tomamos los datos no procesados que estaban ahí como el registro del número de reclamos por empleado y lo convertimos en información para tomar la decisión, en este caso, de qué persona teníamos que prescindir el contrato, tomando primero supuestos de solamente tomamos 2 datos, dándonos cuenta de que no, eso está mal, eso es un dato sesgado, tenemos un sesgo temporal porque hemos omitido la columna de fecha de ingreso, después sacando una proporción entonces y después graficando esta proporción, generando un índice para ver
cuál es la persona que tiene mayores reclamos por mes, y finalmente tomar una decisión, y después con estos datos no quedarnos solamente con el dato, sino preguntar a nuestros pares, en este caso, de distintos departamentos, y validar información con el fin de que nos permita todo este proceso. Entonces, al final, todo este proceso de que teníamos una tablita simple, la pasamos por un proceso enorme de procesamiento y llegamos a generar esta información valiosa y que apoya el tema de la toma de decisiones. Bueno, entonces, volviendo, para resumir, entonces podemos decir que el análisis de datos es un proceso que permite extraer información a partir de los datos no procesados para responder preguntas que apoyen este proceso de la toma de decisiones, utilizando distintas técnicas de procesamiento de datos. La idea es buscar respuestas a distintas preguntas que nos planteemos. En este caso, por ejemplo, vimos que la pregunta es ¿a quién vamos a despedir? Entonces, en el caso de cada uno de ustedes, cuando estén en el proyecto, pueden decir, no sé, puede ser una pregunta a quién despedimos, puede ser una pregunta qué coche compramos, puede ser una pregunta cuál es el valor de mi casa, no sé, qué casa me compro, dependiendo del conjunto de datos, no sé, qué persona va a tener que ser, no sé, no se me ocurre qué problemas pueda tener cada uno, pero esas son las preguntas como que tienen que estar dentro de la primera entrega, como la idea de hacer esta descripción justo después de las normativas es un poco que vayan viendo las cosas que tienen que tener como en esa primera entrega para poder, como saber si lo que quieren abordar está dentro del alcance de este proyecto. Bueno, ¿qué nos Una permite? consulta dentro del proyecto puede ser un análisis de información de años distintos para hacer comparaciones Sí, por de supuesto. mejora, ¿sí? Sí, por supuesto, no hay ningún problema. Súper. Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué nos permite el análisis de datos? O sea, ¿cuáles son los beneficios de cierta forma del análisis de datos? Bueno, nos permite identificar oportunidades de mejora, como de crecimiento, también nos permite optimizar operaciones. Esto puede ser a través del monitoreo en tiempo real para ver si está cumpliendo, no sé, con un objetivo determinado. Nos permite analizar tendencias mediante el análisis de fluctuaciones de la demanda, productos o servicios, y vamos mezclando información de distintos lados, no solamente, no sé, de lo que vendemos, sino de lo que tenemos, sino de los clientes. Entonces, ahí trabajamos con múltiples conjuntos de datos. También nos permite a veces fidelizar clientes, puesto que va a permitir como comprender la mejora de las necesidades, o sea, va a permitir comprender las necesidades y las preferencias de los comportamientos de los clientes. Y en la medicina, por ejemplo, el análisis de datos puede ayudar a identificar patrones en los datos de los pacientes que pueden identificar enfermedades, afecciones, lo que puede llevar a diagnósticos precisos y mejorar resultados de tratamiento. Entonces, yo, como decía anteriormente, el tema de dónde pueden sacar información, está el tema de Kaggle. Normalmente Kaggle está enfocado un poco más a lo que es de predecir datos, a lo que es predecir un poco qué va a pasar después o predecir cuál es el futuro. Sin embargo, todo este proceso de predicción, todo este proceso de como adivinar lo que viene después, no viene sin antes hacer todo este proceso de análisis y visualización de datos. O sea, no es un proceso que es completamente independiente, no es un proceso que está por sí solo, sino son procesos que van de la mano. O sea, el siguiente paso, no sé, después de ver, por ejemplo, este bootcamp, el siguiente sería, claro, ver todo el tema de predicciones, ver todo eso a través y quizás utilizar, no sé, el mismo dataset que usan ahora, utilizarlo ya, pero para el otro enfoque que sería un poco más de predecir información. Eso con respecto bueno, un poco a la teoría de lo que íbamos a ver del módulo de hoy. Voy a dejar, no sé si alguien tiene dudas antes de dejar de compartir pantalla. Sí, José. Sí, no, no tiene que ver mucho con la clase, sino más con la que viene, sino que ¿Sí? lo que pasa es que estamos hablando de la instalación de Visual Studio y Python. ¿Eso es necesario hacerlo antes de la clase o eso lo vamos a durante la clase siguiente? La idea es no verlo durante la clase, puesto que, por ejemplo, no sé, para instalar tienes que descargar Se fue el audio, no sé. se va a demorar más o menos. Entonces, la idea es que vengan, por eso digo, la idea es que intenten instalar ustedes en casa hoy
o durante las horas de mañana, y en el caso de que no puedan, por algún motivo, o porque hayan tenido problemas, podemos resolverlos los primeros, no sé, 5 o 10 minutos de la clase, que son problemas puntuales, y en el caso de que no sé, en el caso de que ya los problemas sean para largo, los dejamos, y para seguir el flujo de la clase, podemos solucionar, dejamos, no sé, me envían un correo, o pueden esperar a la clase del día sábado con Carlos, que en las primeras horas de clase, o sea, los primeros minutos de clase se va a dedicar a eso, a ver el tema de cuáles son los principales problemas que han tenido ustedes. Le pueden quizás mandar un correo antes, así como, oye, mira, justo me sale este error, aquí instalando esto. De normal la instalación es sencillo, o sea, es como ejecutar, pero a veces suele pasar que no funciona. En la de Visual Studio Code, si es que no mal recuerdo, el video introductorio que les dejamos aparece como hasta cómo testearlo, la primera parte, así como ahora puedes hacer esto, y es como un hola mundo, parece. Así de sencillo. Si es que no mal recuerdo. Pero sí, la idea es que traigan instalado todo. Alguien escribió por aquí. Ah, no, pero no. Pero eso, la idea, el día de mañana, bueno, ya que todo, voy a dejar de compartir pantalla un segundo. ¿Nadie más tiene dudas con respecto a todo lo que con respecto a lo que comentamos recién, ¿cierto? Por mi parte, todo ok. Perfecto. Hace poquito les compartí el tema de la plataforma de Kaggle. Kaggle también tiene otra parte que es específica para Data Visualization, y aquí está como el conjunto de datasets. Así que ustedes, si ingresan a este link, donde ponen tag Data Visualization, cuál viene desde acá atrás. Un segundo. Aquí, en vez de cuando les dije que podían seleccionar Education, eso pueden también seleccionar el tópico de Data Visualization y ver los datasets que hay como para trabajar en eso. De hecho, nosotros vamos a ocupar de aquí el de Spotify y YouTube durante nuestras primeras clases para el tema que vamos a hacer mañana de importar, exportar datos, cargarlos y todo eso. Entonces, si quieren darle una visualización antes, ese es el dataset, si es que no me equivoco, es este el dataset, sí, este es el dataset que vamos a ocupar el día de mañana, donde aquí ya tienen algunas descripciones. Vuelvo por si es que fue muy rápido. Desde aquí, desde datasets, y seleccionan el tópico Data Visualization. No sé si alguno tiene alguna duda con respecto a algo, si no, básicamente eso era la clase del día de hoy, pasar las normativas y pasar el tema de la parte teórica de por qué nosotros por qué tenemos que conocer el tema de análisis de datos, cuál es la importancia, y si no hay más dudas, lo podríamos dejar hasta aquí. Creo que voy leyendo todo bien. Lo podríamos dejar hasta aquí el día de hoy. Las presentaciones van a ser compartidas así tal cual la grabación. Todo va a ser todo en conjunto. La presentación va a ser la presentación va a ser subida en formato PDF y la pueden descargar apenas esté en línea. En caso de que no las vean, en caso de que no se llega a subir o no se llega a subir durante el día de mañana, me envía un correo o contactan a Marcelo para solucionar eso de inmediato. Y mañana a primera hora vemos, pues espero que vean si ya crearon el grupo, espero que se hayan podido contactar y empezar a apuntarse en el link del proyecto. Si alguno tiene problemas para entrar, también envíenme un correo, y ahí debería tener problemas. Yo lo probé hace poquito y estaba todo ok. Así que si alguno tiene problemas, me puede mandar un correo así como que no puede inscribirse, no tiene permiso. Así que es importante que lo teste. Así que eso, si nadie más tiene dudas. Profesora, dejé los links directos de YouTube ahí en el chat. El de la interacción de RStudio, instalación de Visual Studio y Python, y el Colab.
Sí, sí, si justo acaso. los dejaron ahí por si es Si que... alguien lo necesita, pero de igual manera están en la plataforma en formato de videos. Ahí también. Exacto. El link 1 y 2 es importante que lo visualicen, el 3 todavía no nos vamos a meter a esa parte, pero el 1 y el 2 sí es importante que lo vean para el día de mañana y lo puedan instalar. Vuelvo a insistir, esto es en caso de que quieran seguir la clase así como tal cual yo lo voy haciendo, lo van haciendo ustedes y resolviendo dudas en ese momento. Pero si no, también está la opción de que ustedes solamente vean la clase, no realicen nada y ya después cuando ustedes tengan el tiempo o en la clase de tutoría puedan dedicarse a hacer todo esto puedan dedicarse a trabajar con los datos y todo eso. Así que eso sería la clase de hoy. Si no hay más dudas, nos vemos mañana a las 7. Si llegan a las 7 justo, podemos empezar a resolver dudas de aquellas personas que tengan dudas, sino con el fin de poder iniciar la clase a la hora de cierta forma. Hoy día esperamos un poquito más, pero la idea es ya mañana empezar con con horarios específicos. Oh, gracias. Super, nos vemos. Adiós, nos vemos mañana. Gracias. Acabo de dejar los links también, los que indicó la profesora, ahí en el chat, si los pueden copiar y pegar, y los pueden revisar. Son los links, digamos, de la información relevante para este curso. Bien, estimados, si no hay Ok, dudas, muchas gracias. consultas, en el chat están. Si no hay más dudas, consultas, vamos a editar la clase del día y va a quedar en la plataforma para que ustedes la puedan revisar ahí. Justamente donde están los accesos a clases sincrónicas, ahí van a quedar en un espacio las clases, digamos, por fecha, para que las puedan revisar con posterioridad si necesitan revisar. No sé si hay alguna otra duda o consulta. Este link que les mandé hoy día en el correo, de igual manera nosotros vamos a mandar siempre un recordatorio en las mañanas. Es un link permanente, entonces les sirve para todas las clases teóricas. Ahora bien, las clases de tutorías académicas tienen otro link y yo les voy a mandar ese otro link también antes, obviamente, de la clase, y con un recordatorio, digamos, el mismo, digamos, el viernes en la tardecita. ¿Ya? Entonces van a ocupar dos links, uno para las clases teóricas y el otro link de Zoom para las clases de ayudantía o tutorías académicas, para que les quede clarísimo. Así que cualquier duda o consulta me pueden escribir. Ya se creó el chat del curso en el WhatsApp, para que se puedan ir comunicando desde ahí. Yo también, de igual manera, les voy a mandar también toda la información desde ahí. No sé si hay algo más que agregar. ¿Rosita? ¿No? No, por mi parte no, Estimados. las presentaciones van a quedar ahí junto con la grabación. Así que Perfecto. Así es que, bien, Muchas estimados, gracias. les agradezco su asistencia el día de hoy y nos veremos mañana a las 7 de la tarde también, igual que hoy día. Recuerden conectarse 5 minutitos antes, siempre la sala va a estar abierta 15 minutos antes del comienzo de la clase, así que para que estén, digamos, atentos. Mañana igual les voy a mandar un recordatorio para que asistan a la clase de la tarde. Así que tengan muy buena tarde, buena noche, ya muy buen descanso, y nos veremos el día de mañana.